Listo. Muy buenos días. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Este es nuestro segundo día de la celebración de la Semana de la Sostenibilidad, Evolución Sostenible. Quiero darles la bienvenida al panel Diversidad e Inclusión para acelerar la evolución sostenible. Vamos a conversar hoy sobre cómo la diversidad realmente se ha logrado demostrar que es positiva para las empresas, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en la presentación central de hoy y luego se discutirá en el panel con las personas invitadas. Así que yo muy rápido quisiera introducirles a las personas que nos van a acompañar esta mañana. Muchísimas gracias a las personas panelistas y darle la bienvenida a Carla Blanco. Carla es Products and Systems Integration Director de Global Diversity and Inclusion and Social Impact de Intel. Carla, para nosotras es un gusto que estés acompañándonos hoy y moderando este espacio. Adelante, Carla. Gracias, María Fernanda, y gracias a EDE por la invitación y por el espacio para discutir estos temas que nos van a ayudar a avanzar no solamente como negocio, sino como humanidad. Y con eso quiero darles la bienvenida a Krista, Ricardo, Jason. Vamos a estar compartiendo en un panel con ustedes, pero antes de eso, Krista y Ricardo nos van a compartir el resumen, porque en realidad es un resumen del reporte de Diversity Wins de McKinsey. Adelante, Krista y Ricardo. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo Chao, soy experto en temas organizacionales de McKinsey & Company. Me acompaña mi colega Krista, también experta en McKinsey. Ambos nos especializamos en temas de inclusión y diversidad y nos complace compartir con ustedes esta investigación que se llama Diversity Wins. Ricardo, te escuchamos cortado. No sé si es el headset. Dame un segundito a ver si puedo arreglar esto. ¿Qué tal ahora? Se oye cortado, sí. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ok, gracias por la paciencia con estos pequeños problemas técnicos que a veces suceden. Empiezo de nuevo, soy Ricardo, experto en temas organizacionales de McKinsey & Company. Me acompaña Krista, mi colega, también experta en estos temas. Tanto ella como yo trabajamos temas de diversidad e inclusión y como les decía, nos complace compartir con ustedes la investigación de Diversity Wins en inglés, nombre en español es La Diversidad Gana, con ustedes el día de hoy. A lo largo de esta presentación vamos a decir mucho D e I, eso quiere decir diversidad, perdón, vamos a decir mucho I y D, que significa inclusión y diversidad, simplemente para que se nos haga más fácil decirlo en español, vamos a decir I y D, cuando nos referimos a I y D es este tema, inclusión y diversidad. Si pasamos a la siguiente filmina, tenemos que este estudio es una tercera etapa en esta serie que lo que hacemos es investigar el caso comercial de la diversidad, el caso de la diversidad comercial o cómo esto nos ayuda a pensar en los beneficios que trae este tema para las organizaciones en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven. Nosotros empezamos con el tema de Diversity Matters o la diversidad importa en el 2015. Después tuvimos una publicación en entregar resultados a través de la diversidad o Diversity through Delivering to Diversity en inglés, en el 2018 y este año, el año pasado culminamos con este tercer estudio de la diversidad gana o Diversity Wins en inglés.
Este informe muestra cómo la relación entre la diversidad en los equipos ejecutivos y la probabilidad de un rendimiento superior financiero es incluso ahora más fuerte, y cómo las empresas pueden ganar a través de la diversidad adoptando un enfoque sistemático, audaz y dirigido con el negocio hacia la inclusión. Este último informe no solo muestra no solo que el caso de negocio sigue siendo sólido, o sea, ya en las primeras investigaciones habíamos visto que había un desempeño o un impacto financiero asociado a este tema, sino que ahora vemos que esa relación es mucho más potente y se sostiene en el tiempo. Hace poco también, hace un par de semanas, esto no lo traemos de lleno aquí, pero sí lo vamos a mencionar, publicamos otra investigación sobre Women in the Workplace, o las mujeres en el lugar de trabajo, en asociación con una organización que se llama leanin.org. Esta investigación profundiza un poquito más sobre la realidad que enfrentan las mujeres, especialmente el impacto que tienen en COVID y sobre otras categorías de diversidad que vamos a estar mencionando un poquito a lo largo de esta presentación. Si pasamos a la siguiente, es gracias a la del mapita. Perdón, aquí se me trabó un poco la computadora. Aquí, listo. Nuestros hallazgos están respaldados por nuestro mayor conjunto de datos hasta la fecha, que abarca más o menos unos 15 países y más de 1000 grandes empresas en todo el mundo. Un par de cosas importantes que mencionar aquí es, aunque nuestra investigación es global, en la mayoría de los análisis en los que nos vamos a centrar hoy, estamos mirando más que todo en los Estados Unidos y el Reino Unido, porque aquí es donde vemos que hay más robustez en los datos y representan los países en desarrollo que comprenden o que coleccionan, tienen en sus geografías las empresas o la mayor cantidad de empresas grandes, y por ende pues vemos que la constitución de sus empleados o de sus fuerzas laborales es más diversa también. Por último, nuestra investigación se centró en el género y en la diversidad racial étnica. Y aunque estamos centrados en esos dos ángulos para la investigación, sabemos por conocimiento empírico y por resultados que hemos a lo largo de nuestros clientes que la inclusión aplica para otras poblaciones diversas dentro de un espectro más grande en las organizaciones, como por ejemplo orientación sexual, diversidad de género, estatus de que si son veteranos o inclusive personas con alguna discapacidad. Si pasamos a la siguiente, vemos también que a pesar de los resultados, también queríamos poner en contexto el COVID o la pandemia en la que estamos desde hace casi 2 años. Creemos que la inclusión en la diversidad será aún más relevante que nunca, y que la inclusión en la diversidad podrían ayudar a las empresas no solo a sobrevivir, sino a obtener una ventaja competitiva en la próxima normalidad. Y algunas cosas que nos gustaría mencionar para tomar en cuenta son un par de cositas. Uno, prestar atención especialmente a la creación de oportunidades para reclutar talentos diversos de alto valor a medida que los empleados cambian de trabajo y el trabajo remoto amplía las reservas de talentos, o sea, el acceso a las que las organizaciones pueden tener a talento diverso, no solo ya restringidos a las geografías donde están específicamente, sino se amplía un poco esa gama. Segundo, mejorar la resolución de problemas y la visión necesaria para repensar empresas o repensar en proyectos, industrias y entornos regulatorios frente a una disrupción sin precedentes. No sé si han estado siguiéndole la pista, pero ahorita estamos en una situación donde las cadenas de abasto están sufriendo por la crisis de contenedores y demás. Entonces, este es un ejemplo de cuáles podrían ser esas fuerzas disruptivas en donde necesitamos pensar o tener en cuenta una fuerza laboral diversa que nos pueda ayudar a estos problemas. Tercero, anticipar los cambios en las necesidades de los consumidores y los patrones de consumo para obtener una ventaja competitiva a través de una rápida innovación de productos y servicios. Esto es que cada vez más los patrones de consumo van cambiando, y de nuevo tener en cuenta una fuerza laboral diversa nos puede ayudar a enfrentar mejor estos problemas que nos trae la pandemia. Por último, aprovechar las oportunidades de un trabajo más remoto y fortalecer los sentimientos de solidaridad en toda la sociedad para construir culturas de trabajo ágiles e inclusivas. Esto yéndose un poquito más allá de, digamos, una visión más, digámoslo, por decir una forma,
egoísta de cómo puede funcionar una organización, construir puentes, construir inclusión, construir oportunidades, ayuda a todos y pues obviamente tiene un impacto directo en la organización que más hace esos esfuerzos. Al mismo tiempo, pues la crisis podría hacer que los líderes empresariales detuvieran ya los variables esfuerzos que han estado llevando en la diversidad e inclusión. Entonces reconocemos que tal vez para algunas empresas se les ha hecho más fácil trabajar este tema durante la pandemia, a otras organizaciones se les puede más bien haber hecho más difícil. Y esto pues podría tener consecuencias negativas en un deterioro de un clima inclusivo. Si queremos pasamos a la siguiente, para ya entonces hablar sobre los principales hallazgos o principales resultados de estas investigaciones. Vamos a hablar de estas 4 cosas, sobre un caso de negocio más sólido para la diversidad, pero un progreso más lento en general. Segundo, la brecha que se hace cada vez mayor entre los victoriosos y los rezagados. Tercero, cómo importa la inclusión en las diferentes organizaciones. Y por último, cómo actuar con medidas audaces de inclusión y diversidad puede ayudar a ganar si somos audaces. Si pasamos a la siguiente, a lo largo de los años, nuestras investigaciones continúan señalando 5 formas en las que la diversidad, la equidad y la inclusión impactan en el desempeño. No se trata solo de sentirse bien o de hacer lo correcto, es mucho más que eso. Ayuda a las empresas o a las organizaciones a ganar la guerra por el talento, a mejorar la toma de decisiones y la innovación, y ayuda a impulsar la motivación de los empleados. A todo esto, también los beneficios financieros son bastante claros. Esta investigación más reciente, vemos que el argumento comercial a favor de la diversidad en los equipos ejecutivos es incluso más sólido que antes. Sabemos categóricamente que las empresas con sus equipos ejecutivos más diversos superan a sus sectores y a sus pares, y eso es cierto en todas las geografías e industrias que hemos estudiado. Entonces, si vemos en el 2014, ese rendimiento superior fue más o menos un 15% con respecto a otros pares. En el 2017 creció a un 21% y ahora en el 2019, cuando se recopilaron estos datos, vemos que es del 25%. Podemos ver que estas empresas que están escuchando este mensaje realmente simple, lo están haciendo incluso mejor que antes. Cuando vemos el mismo fenómeno en cuanto a la diversidad étnica y cultural, encontramos que el caso de negocio era comparable a nuestros hallazgos anteriores, con una probabilidad de un 36% mayor de obtener un rendimiento superior en el margen de utilidad bruta para las empresas del primer cuartil, frente a un 33 en el 2017 y a un 35 en el 2014. Y aunque tal vez vemos que la progresión en estos años no ha sido, digamos, tan distinta, pues vemos que se mantiene alta y que todavía mantiene un buen caso de negocio para la diversidad cultural. El hecho de que esta relación siga siendo sólida entre los diferentes años y para estos 2 factores sugiere que la inclusión de personas muy diversas y las innumerables formas que la diversidad existe más allá del género, por ejemplo, lo que les decíamos antes, diversidad de orientación sexual, tal vez de edad y generación, experiencia internacional, discapacidades, etcétera, puede ser un gran diferenciador clave para el desempeño de las organizaciones. Este es un nuevo análisis que hemos realizado para validar la necesidad de una masa crítica en los equipos ejecutivos y en las juntas directivas, y para abordar el creciente sentido de una y listo, entre comillas, que a veces vemos para los nombramientos femeninos en los equipos de liderazgo ejecutivo. O sea que vemos que algunas empresas o organizaciones dicen, ok, ya tenemos una persona, listo, ya cumplimos el check y seguimos adelante. Pero vemos que en realidad esto no es suficiente. Esto es lo que llamamos un análisis de umbral, en donde vemos que cuantas más mujeres tiene una empresa en un equipo ejecutivo o junta directiva, mayor es la probabilidad de obtener un rendimiento superior a sus pares. En nuestro conjunto de datos de Estados Unidos y del Reino Unido, las empresas con una representación femenina en el equipo ejecutivo superior al 30% tienen más probabilidades de superar aquellas cuyos equipos directivos tienen entre un 10 o un 30% de mujeres. O sea,
mientras más representación femenina haya, mayor es la probabilidad de éxito. Estas empresas, a su vez, tienen probabilidades aún más altas de superar las que tienen menos de un 10% de representación femenina. O sea, el umbral es claro y el umbral, mientras más se supere ese 10%, mayores son los beneficios. Como resultado, existe una probabilidad sustancial de un diferencial de rendimiento superior entre las empresas con mayor y menor diversidad de género del 48%. O sea, el beneficio no se vuelve solo lineal, sino que se vuelve un efecto que rebota en sí mismo, y ese 30% realmente es, ese 30% o más de representación femenina en un equipo directivo se vuelve una aspiración o digamos un hito del margen de masa crítica que muchas organizaciones deberían aspirar. A pesar de esto, vemos que el progreso sigue siendo insuficiente. La representación femenina en los equipos ejecutivos de las empresas, en su mayoría en Estados Unidos y el Reino Unido, que hemos estado rastreando, desde el 2014, ha aumentado del 15% en el 2014 al 20% en el 2019. Esto representa un cambio promedio anual en los últimos 5 años de solo 11 puntos porcentuales. 1.1 puntos porcentuales por año. O sea, si ese cambio del 15% al 20% lo promediamos, ¿cuánto cambió en año en promedio? Fue solo de 1.1% puntos porcentuales, bastante poquito. El progreso en la diversidad de género en las juntas directivas ha sido igualmente lento, aunque con un marcado repunte en los últimos 2 años. Al ritmo actual de progreso, la empresa promedio en Estados Unidos y el Reino Unido en nuestro conjunto de datos tardará más o menos de 23 a 20 años respectivamente en alcanzar la paridad de género en su equipo ejecutivo y 16 años y 9 años en las juntas directivas respectivamente. Las mujeres generalmente están subrepresentadas en los roles de liderazgo en funciones claves para la organización. Vemos que solo 1/3 de las mujeres ejecutivas en nuestros datos ocupan estos roles y 2/3 en roles dentro de funciones de soporte, o sea, los otros 2/3. Además, para las organizaciones que se encuentran en los 2 cuartiles inferiores, la diversidad de género, la proporción de mujeres en puestos de funciones de soporte son aún mayores. O sea, que a donde hay menos representación de mujeres en los equipos directivos, vemos que estas ocupan cargos que, digamos, no son las funciones principales del negocio. Entonces, si estamos hablando de una empresa de manufactura, entonces tal vez si existen mujeres en cargos importantes, son mujeres que tal vez están en cargos de finanzas, en cargos de recursos humanos o de mercadeo, pero no están en los cargos importantes en lo que tiene que ver con la planta de manufactura o en los roles, digamos, del negocio, las áreas que traen el dinero para el negocio o que son generadores de valor. Tomando un lente interseccional para nuestro conjunto de datos en Estados Unidos, encontramos que las mujeres negras o afrodescendientes continúan estando desproporcionadamente subrepresentadas en los roles de liderazgo en funciones claves para el negocio, con solo un 5% de estos roles femeninos ocupados por mujeres negras. En nuestro conjunto completo de datos del 2019 sobre estos 15 países, el progreso registrado desde el 2017 ha sido aún más lento. Las mujeres representan solo el 15% de los miembros del equipo ejecutivo y más de 1/3 de las mujeres no tienen más de 1/3 de las empresas no tienen ninguna mujer en sus equipos ejecutivos. La lentitud general del progreso en todas las industrias y países es una oportunidad perdida y deja a la mayoría de las empresas lejos de objetivos bien establecidos, como el mínimo del 30% de representación femenina en las juntas directivas y equipos ejecutivos, propuesto por el Club de los 30%, creado en el Reino Unido hace más de una década. O sea, vemos ahí el Reino Unido creó este Club de los 30% con este propósito de que al menos hubiese representación del 30%. Y vemos que muchas de las organizaciones, inclusive participantes de este club en estos países, todavía están muy por debajo de este número. Si pasamos a la siguiente. En esta sección que vamos a hablar ahora, se trata sobre los ganadores y los rezagados
aquellos que lo entienden y aquellos que no están progresando. ¿Qué pasa con los que no trabajan estos temas? Nuestra investigación muestra básicamente la otra cara de la sección anterior. Los que están en el cuartil inferior están pagando una penalización en su desempeño. En el 2014, aquellos en el cuartil inferior de representación tenían una probabilidad menor de superar financieramente a la mediana de su sector en 9 puntos porcentuales. En el 2019, esa brecha se hizo más grande, significando una bajada en probabilidad de 10% adicionales en el 2014. O sea, una empresa que tiene baja representación femenina tiene 20 puntos menos de probabilidad de superar a su mediana del sector que una empresa que sí tiene buena representación femenina. Entonces, aquí lo que estamos queriendo ilustrar es aquellas organizaciones que sí han tomado en cuenta este tema, están por encima o tienen más probabilidad de superar a sus pares, aquellas que no, es en menos 19 puntos de probabilidad de superar a sus pares de industria. ¿Todas las organizaciones tienen el mismo nivel de compromiso? Lo que vemos es que no. Cuando comparamos el progreso de las organizaciones que analizamos en cuanto a su representación de género, vemos algunas dinámicas interesantes. Por un lado, vemos un grupo que comenzó con buena representación o que se ha movido rápido, más o menos un 33% de las organizaciones. Por otro lado, vemos otro grupo muy distinto, aquellos que o están dormidos en los laureles o no han hecho nada. Y estos representan más o menos un 57%. Por último, tenemos un grupito que se mueve solo moderadamente, un 10%. En cuanto a representación por etnia o por raza, vemos un comportamiento, números muy similares. Hay algunos grupos que se mueven rápido, hay algunos que están dormidos en los laureles y rezagados, y otros que también se mueven moderadamente. Porcentajes que se parecen o distribución que se parece. Ok, ahora estamos cambiando la conversación hacia la importancia de la inclusión. Por la primera vez, incorporamos un análisis de escucha social del sentimiento de los empleados en las revisiones en línea. Con esto, el informe proporciona nuevos conocimientos sobre la importancia de la inclusión. Muestra que las empresas deberían prestar mucho más atención a la inclusión, incluso cuando son relativamente más diversas. Descubrimos que todas las empresas de nuestro conjunto de datos que han logrado un progreso sostenible de diversidad en su equipo ejecutivo también han logrado avances reales en la creación de una cultura inclusiva. Para comprender mejor la importancia de inclusión y específicamente qué aspectos de la inclusión los empleados consideran importantes, hicimos un análisis de los indicadores relacionados con la inclusión, de afuera hacia adentro. Es decir, no era una encuesta de los empleados, era un análisis afuera basado en los comentarios de los empleados en sitios como Glassdoor y LinkedIn. Analizamos los comentarios relacionados con 5 indicadores. Los 2 primeros, representación diversa y la responsabilidad del liderazgo para IID, son indicadores de un enfoque sistemático de IID. Los otros 3 indicadores, igualdad, apertura y pertenencia, son componentes centrales de la inclusión. Vamos a revisar un poco más qué significa como igualdad y apertura y pertenencia. La igualdad se define como la justicia y la transparencia en la promoción, la remuneración o la paga y la contratación, y la igualdad de acceso a las oportunidades de patrocinio, así como otros recursos y apoyo para la retención. Esto es la igualdad. Segundo, la apertura. Definimos la apertura como una cultura organizacional donde las personas se traten con respeto mutuo
y donde se abordan activamente los prejuicios, el acoso y la discriminación y las microagresiones. Y tercero, la pertenencia es un resultado de la demostración del compromiso de una organización para apoyar el bienestar y las contribuciones de los empleados diversos y de otro tipo. En nuestro análisis de sentimiento, los comentarios directamente relacionados con EED representaron alrededor de 1/3 de total comentarios hechos. Esto demuestra que este tema es una prioridad para los empleados. Los hallazgos clave indican que aún existen marcados puntos débiles en la experiencia de los empleados. Si bien más del 50% de los comentarios de los empleados sobre el progreso de la diversidad fueron positivos, el sentimiento sobre la inclusión es predominantemente negativo. Este resumen es el desafío que aún enfrentan las empresas más diversas al abordar la inclusión. Y destaca la brecha entre los compromisos públicos con EED y los sentimientos de los empleados. La diversidad y la inclusión son diferentes. Una empresa puede ser diversa si no es inclusiva, o a medida que una empresa se vuelva más diversa, puede haber un retraso en los esfuerzos de inclusión, ya que es una tendencia más nueva. El liderazgo y la responsabilidad en lo que respecta a EED representaron el mayor número de menciones y también fueron fuertemente negativos. Esto subraya la necesidad de las empresas involucren mejor a sus gerentes en el esfuerzo de EED. Además, sigue habiendo una gran brecha en las intenciones de los líderes. Se habla mucho sobre diversidad, pero las métricas de éxito y las tasas de avance simplemente no están progresando. En conclusión, la inclusión es la clave para desbloquear el poder de la diversidad y las empresas deben tomar medidas deliberadas para mejorar la inclusión y pueden comenzar con los gerentes. Como hemos mostrado, el argumento comercial o económico o financiero a favor de la diversidad es cada vez más fuerte y claro. Sin embargo, demasiadas empresas parecen incapaces de superar obstáculos importantes en sus esfuerzos para lograr un proceso tangible y sostenido. La experiencia de las victorias de diversidad que hemos estudiado sugiere que es hora de ser audaces, de implementar un enfoque sistemático de I+D y de abordar la inclusión de manera intencional. Existe una importante oportunidad de desempeño para aquellos que están preparados para dar un paso adelante y hacer lo que sea necesario para fomentar un progreso significativo en estos temas de inclusión y diversidad. Aquellos que tratan I+D como una prioridad empresarial, que lo miden y miden y miden rigurosamente, tanto la diversidad como la inclusión al mismo nivel que otras prioridades empresariales centrales, son las que están cosechando beneficios. Nuestros hallazgos se traducen en 5 pasos de acción clave. 1. Garantizar la representación de talentos diversos. 2. Fortalecer la responsabilidad del liderazgo y la capacidad de I+D. 3. Permitir la igualdad de oportunidades a través de la equidad y la transparencia. 4. Promover la apertura y abordar la discriminación. Y 5. Fomentar la apertura a través de un apoyo inequívoco a la diversidad multivariante. ¿Estamos, Mackenzie? Muchísimas gracias. Bueno, nos dieron un muy buen contexto para arrancar el proceso de discusión con ejemplos tangibles y cosas que vivimos en el día a día las empresas. Y para eso quiero arrancar con Jason para que nos comparta cómo o cuáles son las condiciones que le han permitido
Procter & Gamble avanzar en la agenda de diversidad e inclusión? Claro, bueno, buenos días. Un gusto poder compartir un poquito con ustedes desde mi experiencia. Bueno, yo trabajo en P&G, tengo ya bastantes años, tengo 15 años de ser parte de Procter, entonces he podido vivir pues mucho todas las facetas de toda esta evolución que hemos vivido como compañía. Creo que las condiciones, básicamente, y creo que compartieron mucho los compañeros de McKinsey, es un tema, para P&G es fundamental poder mejorar la vida de nuestros consumidores. Nosotros nos dedicamos a producir, a desarrollar productos que mejoran día a día la vida de todos los consumidores. Y para nosotros como compañía es clave poder entender esas necesidades de nuestros consumidores. ¿Y cómo lo hacemos o cómo llegamos a eso? ¿Cómo alcanzamos este objetivo? Pues claramente teniendo una representación diversa de esas personas que desarrollan esos productos, personas que desarrollan las estrategias de mercadeo, personas que se encargan de todo el tema de ventas en supermercados y demás. ¿Cómo hacemos para entender cómo mejoramos la vida de todos estos consumidores? Entonces, desde ahí yo creo que como compañía, como empresa, ¿verdad? Y con la fuerza que nosotros tenemos y con la convicción clara, ¿verdad? De que somos una compañía que queremos hacer un cambio, ¿verdad? Uno de nuestros eslogans es Act as a Force of Good o Lead as a Force of Good o Lead with Love, que ese ha sido uno de los eslogans que hemos utilizado, liderar con amor. ¿Cómo hacemos un cambio disruptivo, verdad? Que al final de cuentas pues impacta a nuestros consumidores y que al final como compañía también pues estemos desarrollando las estrategias necesarias para poder alcanzar ese beneficio de mercado o el negocio que también pues para nosotros es importante y haciéndolo de una forma positiva, generando un impacto positivo que son los principios y valores que como compañía creemos. Gracias por ilustrarnos con un ejemplo tangible lo que Ricardo nos mencionaba sobre el liderazgo. Todo florece y cae en el liderazgo. Entonces, desde la visión de la empresa hasta los actos del día a día requieren ese liderazgo. Muchísimas gracias, Jason. Ricardo, quisiera que nos contes qué han visto ustedes en sus clientes, cómo integran los clientes y si has visto de alguna forma integración de inclusión, diversidad y sostenibilidad. Sí, claro, muchas gracias por la pregunta. Vemos varias aristas o varios ángulos. Vemos en temas en contratación, vemos en temas de desarrollo y promoción de talento y en temas de retención. En cuanto a contratación, perdón, vemos empresas que están prestando cada vez más atención a su pipeline de reclutamiento, o sea, como decir, a la fila en la que necesitan reclutar, a la velocidad con la que están trayendo currículos nuevos, analizándolos, llamándolos, etcétera. Entonces vemos que están prestando más atención a esas partes del proceso para ellos mismos identificar sus posibles sesgos. Vemos que están buscando reclutar de lugares más amplios, como buscar otras fuentes de talento, universidades distintas, ampliar a colegios técnicos, este tipo de cosas, o expandir su abanico a otras regiones, como por ejemplo, digamos, en Estados Unidos o países grandes como México también, donde están no solo pensando en reclutar en su estado local o en su ciudad local, sino expandir un poco ese horizonte para atraer diferentes tipos de talento. Vemos que están prestando más atención a programas de experiencias de pasantías, como simposios en universidades para atraer talento distinto y siempre mucho con esta intención, esta narrativa de hablar de que están buscando talento diverso, ya sea porque están haciendo intencionalmente eventos para mujeres, eventos para personas de poblaciones LGBTQ o eventos para poblaciones afrodescendientes. Entonces están como decir, intencionalmente haciendo estos cambios, pequeños, grandes cambios en su proceso de contratación. Muchas Lo segundo gracias. que dije, perdón, porque te dije 3, contratación, desarrollo y promoción de talento y retención. En el desarrollo y promoción de talento está monitoreando un poquito más objetivamente todos sus procesos y también su línea de talento como va progresando, a dónde se está quedando, como decir, atascado cierta población o cierto tipo demográfico para asegurarse que ellos mismos no estén teniendo sesgos en sus procesos y que estén brindando oportunidades laborales proporcionales. Y por último, la retención, se están enfocando también en estos temas de inclusión, específicamente en hacer que la gente se sienta
un sentido de pertenencia más fuerte o más claro para que todas las personas, indiferentemente de sus características físicas, sus características interpersonales, puedan sentirse ellas mismas en el trabajo y puedan traer su yo auténtico. Muchas gracias, Ricardo. Y cuando estábamos en la preparación del panel conversando con Ricardo, Krista y Jason, veíamos cómo, y en el caso de Intel, tenemos integrado diversidad, inclusión y también sostenibilidad y el impacto social. Y Krista mencionaba que ha visto en sus clientes esa evolución también, donde conectamos todo. ¿Y por qué es importante esta integración? Porque esa diversidad e inclusión nos trae esa perspectiva y esa mirada que nos permite crear mejores soluciones para la sostenibilidad. Y con eso quisiera preguntarle a Jason y que nos comparta cuáles son esos 3 beneficios que han identificado ustedes o más sobre el tema de diversidad e inclusión, incorporándolo a la estrategia de negocio. Claro. Bueno, creo que el primero y lo que les mencionaba un poco al principio es el tema de competitividad. Como compañía y sin redundar, ¿verdad? Lo que buscamos es mejorar la vida de nuestros consumidores. Eso es nuestro core y lo que está parte de nuestro ADN. Y para hacerlo, pues lógicamente entiendo lo que el consumidor necesita, ¿verdad? Entonces creo que esa es fundamental como una compañía, un negocio, ¿verdad? Generar pues mayores oportunidades, buscar un crecimiento y eso es entendiendo lo que el consumidor necesita. Ya después, si nos pasamos hacia la organización, hacia lo interno, ¿verdad? Como compañía, somos the place to be. O sea, la gente quiere ser parte de P&G. Primero porque tenemos un ambiente donde somos diversos, donde cualquier tipo de idea es reconocida, entendida y pues se desarrolla. Y donde entras como un individuo, donde ninguna característica personal tuya que no sea profesional es importante. Al final de cuentas, es las contribuciones que vos das para el negocio, para tu organización. Y pues esto te asegura, ¿verdad? Que tenemos un long-term career dentro de la compañía, ¿verdad? Tenemos un crecimiento que no va a abocar hacia ningún tema personal, sino más bien todo lo contrario. La compañía exalta tus diferencias, busca estos diferentes puntos de vista para poder desarrollar estrategias diferentes, ¿verdad? Y pues al final de cuentas ganar en el mercado. Y algo que es muy claro, ¿verdad? Y que nosotros como compañía lo descubrimos hace muchos años cuando empezamos con todo ese tema de diversidad e inclusión, es que si yo soy un individuo que me siento incluido, que me siento motivado, voy a desarrollarme a mi máximo potencial. Para mí lo importante es el crecimiento que tenga en tema profesional y no cualquier otra cuestión personal, ¿verdad? Entonces voy a poder maximizarme, voy a estar feliz siendo parte de esta compañía. Esto lo vamos a ver traducido como una organización a su máximo potencial, a su pico. Y si hablamos del conjunto de organizaciones a su máximo potencial, pues vamos a tener una compañía altamente competitiva, ¿verdad? Donde ningún tema personal pues tenga que venir a abocar, ¿verdad? Sino que al final de cuentas venimos a este lugar a trabajar, a hacer lo mejor de nosotros y es una compañía que más bien exalta estas diferencias. Entonces, si lo resumo en estos 2 puntos, es bueno, de competitividad de negocios, ¿verdad? Definitivamente ahí hay una ventaja clara, ¿verdad? Entendiendo a mis consumidores. Y segundo, el tema interno. Estoy atrayendo el talento, I'm the place to be, y además estoy desarrollando los profesionales que el día de mañana van a dirigir la compañía y pues que definitivamente están estamos viendo los resultados estratégicamente que están trayendo todas estas mentes maximizándose su potencial. Exacto, y creamos soluciones más innovadoras, tenemos mayor innovación dentro de la misma empresa. Muchas gracias. Krista, ¿quisieras compartirnos 3 beneficios o cosas que vos has visto dentro de tu portafolio de clientes? ¿Qué beneficios han tenido ellos adicional a lo que nos comentaron Jason y Ricardo? Sí, la mayoría sí son similar de lo que Jason ya ha hablado, pero lo que sabemos es que en general la diversidad, la equidad y la inclusión tiene un impacto positivo en el desempeño de unas organizaciones. Y lo que acaba de hablar de innovación es lo que me nota la más.
como la diversidad de perspectivas y experiencias impulsa la innovación y por lo tanto la capacidad competitiva de una organización. Si no estamos muy diversos, tal vez podemos tomar la decisión muy rápido, pero con más diversidad en el equipo, vamos a discutir un poco más, vamos a innovar más, tal vez la mezcla del equipo es más parecida a nuestro cliente, entonces vamos a de verdad cambiar la manera en que tomamos decisiones, mejorar el proceso y innovar más. Igualmente, las organizaciones que se comprometen a la diversidad ganan la batalla por talento. Es como Jason dijo, que it's the place I want to be. Sí, es un tema muy importante para en la mente de empleados potenciales. Y también para los empleados que ya tienen, que quiere estar en un lugar donde en realidad se encuentra, se siente como inclusivo. Que pertenece, que es valorado. Muchas gracias, Krista. Y pasemos al tema de la pandemia. Y entonces arrancamos con Ricardo contándonos si han visto algunos cambios que han tenido que tomar las empresas con respecto a la diversidad e inclusión para enfrentar la pandemia. Nos mencionabas algunos temas dentro del estudio, pero quisiéramos que profundizaras un poquito más. Sí, claro. Para algunas organizaciones que hemos visto, como decir de todo, algunas que nos han dicho, mire, este tema nos tiene muy preocupados, ha sido muy difícil. Tal vez escuchaba más eso al principio de la pandemia, en donde tal vez algunos me contaban, hey, tuve que poner estas iniciativas en pausa, vamos a tener que dejar esto para el próximo año, cosas por ese estilo, ¿verdad? Donde se escuchaba como que tenemos mucho encima y poniendo las orden de prioridades, creo que esto lo estamos bajando en la lista. Así como también escuché a otros clientes, otras empresas que decían, la pandemia es muy difícil, todo es diferente, este tema ahora es súper urgente. Entonces creo que era un poco como de, el vaso está medio lleno, medio vacío para algunas de esas organizaciones, en donde tal vez para ellos mismos era más fácil reconocer que este tema se vuelve aún más importante con estas condiciones de la pandemia, versus aquellos otros que más bien decían, no, estos temas de estas mismas razones de la pandemia me hacen a mí despriorizar esto. Entonces era muy interesante ver esa dicotomía o esa, digamos, contradicción de algunas organizaciones versus otras. Yo creo que aquellas que decidieron priorizar el tema es porque tal vez veían o ya estaban más avanzados, tenían, digamos, más palanca, más músculo de liderazgo para decir, esto sigue siendo importante, es más importante aún que otras. Entonces, para estas creo que fue más fácil. Algunas cosas que cambiaron, para contestar más concreto tu pregunta, es que creo que muchos se enfocaron más en busquemos crear o mantener este sentido de pertenencia que antes no era tan fácil viéndonos las caras en la oficina, ahora tratemos de hacerlo remoto. Entonces, para algunas organizaciones fue más fácil, para otras fue un poco más difícil. Aquellas organizaciones que dependen más de una planta operativa, de donde la gente tiene que estar en físico, como decir en sucursales o en las fábricas, se vuelve un poco más difícil o se volvió más difícil al inicio de la pandemia. Para funciones más como de soporte, como tal vez nosotros podemos ahorita estar frente a una computadora remoto, se volvió un poco más fácil. Entonces fue nada más un poco de adaptarse a ese cambio. Pero muchas organizaciones reconocieron que, especialmente para accesar diferentes mercados de talento, podían utilizar este medio remoto, apalancarse para, digamos, hacer un abanico más grande, tirar una red más grande que abarque más área. Y asegurarse de que tal vez pudieran no solo atraer talento distinto, que tal vez antes ni se les había ocurrido que pudieran accesar, sino retener el que ya tienen. Porque entonces también ahora en este modelo híbrido, como habíamos comentado un poquito en la presentación, es también de pensar cuál es esa nueva normalidad para que entonces ahora la gente que le gusta estar remoto y está acostumbrada a estar remoto puedan quedarse o no sientan que ahora la organización les impone volver en cierta forma que tal vez no les gusta o que se vuelve poco competitiva con respecto a otros mercados. Pero en el tema de la inclusión se vuelve muy importante que igual la gente pueda sentirse parte de la organización, especialmente creo que se vuelve más difícil para las personas que han contratado recientemente, cómo
conocen la cultura de la organización estando remoto, se vuelve un poco más difícil, pero sí es un tema que muchos líderes han tenido en cuenta y han buscado las formas para crear ese sentido de pertenencia al que hablaba Krista también en su presentación, que es muy importante para que la gente se sienta parte de la organización, que Jason también tocó con ese sentimiento de me gusta estar aquí porque me siento parte de un grupo, me aceptan, puedo hablar de mis temas, no tengo como que esconder nada de mi identidad porque tal vez por miedo a que o no me reconozcan o que rechacen mis ideas o que tal vez por algún sesgo digan, ah, no, es que Ricardo es mitad chino, a él no le hagamos caso por A o C, o a Cristian no le hagamos caso porque es media gringa. Ese tipo de prejuicios en donde hay un sentido de pertenencia fuerte, esas cosas no existen y uno se siente que puede traer su yo auténtico. Muchas gracias, Ricardo. Jason, en Procter & Gamble, ¿qué cambios trajo la pandemia en este tema? La pandemia, bueno, creo que para todos fue claro que había demasiada incertidumbre. Yo desde mi perspectiva, liderando el ERG de inclusión para la población LGBT, pues definitivamente tuvimos que replantearnos muchas cosas y principalmente pues tuvimos que abocarnos a la digitalización. Al principio, pues, hubo cierta resistencia, ¿verdad? Era algo que no estábamos acostumbrados, no sabíamos por cuánto tiempo íbamos a tener que manejar procesos de una forma digital, pero definitivamente esto lo transformamos en una oportunidad. ¿Y a qué me refiero con una oportunidad? Bueno, logramos llegar al end-to-end de nuestras operaciones con muchos de nuestros esfuerzos. Por ejemplo, siempre algo que era común que sucedía era que hacíamos muchos esfuerzos que se quedaban en las oficinas y tal vez no cascadeaban a nuestros centros de distribución, a nuestras manufacturas. Entonces, al buscar transiciones, digamos, hacia un proceso digital, tuvimos que asegurarnos de que esta comunicación o que el mensaje que queríamos llegar a toda la población, pues porque fuera efectivo para todos los canales y para todos los empleados. Entonces, un ejemplo de esto, bueno, tuvimos procesos inclusive de reclutamientos donde fueron totalmente digitales. Uno de ellos fue Inspira IT, donde hicimos pues esfuerzos de reclutamiento enfocados hacia mujeres, ¿verdad? De una forma totalmente digital. Otro tema también muy fuerte que estuvimos trabajando durante este año dentro de las campañas de reclutamiento fue Pride Skill. Pride Skill es un lanzamiento que hicimos aproximadamente en febrero de este año calendario y básicamente lo que busca es visibilizar oportunidades para la población LGBTQ. Esto pues es un movimiento que tuvo muchísimo impacto en la región y que los invito también a formar parte a través de la red social de LinkedIn. Estamos ahorita pues en la expansión en el resto de Latinoamérica. Y otro ejemplo también que para mí pues, me hace sentirme muy orgulloso es nuestra conferencia anual para la población LGBTQ. Nosotros usualmente tenemos una conferencia en diferentes países de Latinoamérica donde pues se busca pues una incorporación de las operaciones del país y también pues a todos nuestros partners con los que trabajamos o con los que tenemos algún tipo de relación en estos mercados. Tuvimos experiencias en diferentes países, Costa Rica, Brasil, México, y a raíz de la pandemia, fue justo cuando inició la pandemia que teníamos nuestra cuarta edición en Brasil, pues tuvimos que replantearnos totalmente todo y desarrollamos una conferencia totalmente digital donde logramos llegar al core de nuestra organización, ¿verdad? A nuestras manufacturas, a nuestros equipos de ventas. Tuvimos una participación, pues, record high, ¿verdad? Más de 800 personas conectadas a los diferentes eventos, donde el 50% eran empleados de P&G, el 50% también eran personas que eran externas a la compañía. Y pues esto generando un impacto social, ¿verdad? Como organización, no solamente con dentro de Procter, sino también fuera de. Entonces, creo que sí, tuvimos que replantearnos muchísimas cosas, muchas cosas con incertidumbre que no sabíamos qué iba a pasar, cómo portábamos, cómo apoyábamos a nuestros colaboradores durante todo este proceso. Definitivamente con todo lo que no sabíamos que estaba sucediendo, pues era necesario generar procesos de soporte y que los empleados se sintieran parte de todavía, a pesar de que no estábamos en las oficinas. Pero creo que lo clave con esto es siempre van a haber situaciones que no sabemos, que no podemos manejar, y es convertir una situación difícil o algo que no tenemos claridad en una oportunidad. Y creo que en eso fuimos bastante exitosos durante este último periodo de pandemia. Y pues bueno, ahora yo creo que cualquier otro reto que se nos venga se nos va a quedar pequeño, esperando que no venga nada más grande como una pandemia, pero definitivamente podemos darle la vuelta y convertir en algo realmente positivo. Gracias, Jason. En Intel también nos pasó que nos tocó de verdad
generar una mayor integración, y la oportunidad fue que los diferentes grupos de colaboradores, LGBT, afrodescendientes, los latinos aquí en Estados Unidos, el grupo de mujeres, nos unimos en conferencias y tuvimos más oportunidad de accesar cosas que anteriormente eran muy enfocadas en un grupo en particular. Y en ese sentido, quiero resaltar la experiencia que tenemos en la oficina de Costa Rica con la oficina de la experiencia del colaborador, donde se unen todos estos grupos a definir las acciones de forma integral. Definitivamente hay que transformar los retos en oportunidades. Gracias, Jackson. Krista, quisiera aprovechar, bueno, levantaste la mano que tenés. Sí, yo bueno, quería comentar en COVID. Tengo Adelante. algunos comentarios, muchas gracias. Yo pienso, yo quiero compartir unas tendencias que yo veo con mis clientes en los Estados Unidos con el tema de COVID. Ya pensamos que si COVID es como casi terminado. Es 2 años ya, pero no es. Pienso que todavía hay algunos desafíos que ya viene. En los Estados Unidos, algunos de mis clientes los líderes de estos clientes están apresurando a su gente a regresar a la oficina. Y es que especialmente en algunas industrias como servicios financieros, que en Nueva York, por ejemplo, los líderes de estas compañías como Goldman Sachs quiere regresar a la oficina. Y eso tiene, yo también a veces yo quiero regresar a la oficina, pero en ese caso, no todo el mundo puede regresar a la oficina. No todo el mundo tiene sus vacunas. Y también muchos de nosotros tenemos niños pequeños que no pueden tomar la vacuna y entonces no podemos regresar a la oficina. Entonces lo que hace es crear una brecha entre los que pueden venir a la oficina y los que no. Y tiene como una nueva categoría de discriminación, right? Las personas que están en la oficina y que no. Y es un nuevo desafío para el liderazgo a impulsar inclusión entre todos, no importa si está en la oficina o si es un remoto o si es un hybrid. Entonces, eso es un gran tema que ahora está enfrentando mis clientes en los Estados Unidos. Y la segunda cosa que vimos con esto es que hay muchas compañías que no importa si está en la oficina y puede ser remoto. Entonces, si su compañía está como enforzando que tiene que ir a la oficina, los empleados que no quieren ir a la oficina pueden buscar otro trabajo. Entonces hay como una tendencia que ya estamos viendo en los Estados Unidos, que las personas que no quieren ir al trabajo o en la oficina y que están en una situación con una compañía que quiere como enforzar esto, ya tiene otras opciones de trabajos y están pensando de salir. Como 1 en 3 personas, mujeres, ya están pensando en cómo hacer más despacio en su carrera. Y también tenemos una encuesta de todos los empleados que ya están como 50% pensando en dejar su trabajo por otro. Definitivamente somos una generación de transición y eso era lo que también quería preguntarte y preguntarles a los 3 si tienen algunas mejores prácticas que quisieran compartir, que la audiencia se quede con ellas. ¿Cuáles son esas cosas que hacen la diferencia en los temas de diversidad e inclusión? Ricardo, quisiéramos arrancar con vos. Creo que me devuelvo un poco aparte de lo que ya había dicho en estos 3 ángulos. Uno, el reclutamiento, uno, la promoción o el desarrollo de la gente, y el tercero es la inclusión en general, cómo hacer ese sentido de pertenencia. Creo que se vuelven súper importantes. Mucho es como plantearse cómo puedo ver mis procesos, mi proceso de reclutamiento, mi proceso en el que la gente se desarrolla y doy nuevas oportunidades de trabajo, ya sea porque son nuevos puestos o simplemente nuevas responsabilidades. Y tercero, qué procesos tengo para hacer que la gente se sienta incluida.
sea, realmente plantear cómo puedo analizar esos procesos de un punto de vista bien objetivo, a dónde están mis sesgos, o sea, estoy teniendo sesgos en los currículums que veo, los primeros que filtro y los que dejo de lado, más que los que sí les paso al jefe de contratación, o sea, como analizar a dónde se me puede estar quedando rezagada alguna población diversa, por la razón que sea, cuestionarse por qué estoy tomando tal vez esas decisiones como proceso, la gente que está ahí, para ver a dónde hay alguna arista que tal vez no estén tomando en cuenta y que es una oportunidad que la organización está dejando de lado al no tener al no traer ese talento diverso. De nuevo, con la parte del desarrollo, ¿a dónde puede ser que haya como un tope sí, un tope artificial para el desarrollo de algunas de estas personas? O sea, ¿será que si analizo la velocidad con la que desde un puesto muy junior hasta un puesto de manager, las mujeres están durando, no sé, un ciclo de 6 años versus los hombres en general es 3 años? ¿Qué está pasando en mi desarrollo? ¿Qué está en el desarrollo de mi empresa? ¿Qué está pasando en mis procesos? Que tal vez hay algo sistemáticamente ahí, que hay un sesgo introducido del que no nos estamos dando cuenta. Entonces, es tratar de ver eso, esa progresión de la escalera, a dónde es que se me está quedando tal vez taponeada el progreso. ¿Será de forma, plantearse, será de forma artificial? ¿Cuáles podrían ser esas cosas artificiales que se están imponiendo? Y muy objetivamente y muy valientemente, pues tratar de tomar decisiones para cambiar esos procesos. Y por último, lo de la inclusión, ¿qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo para que todas las diferentes partes de mi organización se sientan incluidas? Hago referencia tal vez a un cliente reciente que tuve en Estados Unidos, que les hicimos un instrumento para medirle desde la percepción de los empleados qué tan incluida se sentía la gente. Y los puntajes eran sumamente altos. Y el cliente, a primera, digamos, entrada, eran buenas noticias. Pero cuando empezamos a ver diferencias demográficas por mujeres, por personas negras o la interseccionalidad entre mujeres negras, ahí vimos que las diferencias eran abismales en los puntajes. Entonces no era tanto una historia de éxito, sino era una historia de, primero, usted tiene una fuerza laboral muy poco diversa, perdón. Y la gente que tiene ahí, que es diversa, no la está pasando bien. Entonces, más bien, presten atención a esas cosas. ¿A dónde en sus organizaciones hoy en día ustedes pueden tener ese fenómeno? Donde tal vez ustedes hoy en día no son tan diversos, pero tal vez la poca diversidad que sí tienen la están dejando de lado. No la están trayendo con el resto de la organización en términos de su cultura, en términos de desarrollo, etcétera. Porque presten atención. Si ustedes no empiezan a prestar atención, se van a ir a trabajar a otro lado donde explícitamente estas organizaciones sí las están buscando, para que presten atención y no pierdan ese talento que pueden desarrollar, ese talento con diversidad de perspectivas que es tan importante. Excelentes puntos, muchísimas gracias. Definitivamente eso nos llama a revisar nuestras métricas y conocer nuestros datos para poder tomar acción. Gracias. Krista, ¿querés compartirnos? Solo quería añadir algo sobre esto. Es muy importante que tiene metas, que tiene una visión, tiene metas y tiene metas específicas, como SMART goals. Yo tengo muchos clientes que dicen que yo quiero ser más diversa. Ok, ¿qué significa más diversa? Yo quiero números. Yo quiero su meta que dice que vamos en como 3 años, vamos a reclutar como 50% más mujeres de color en este nivel. Hay que ser muy específica y hay que ponerlo en escrito para que alguien pueda meterlo a lo largo. Y eso es como la parte que muchos de mis clientes que están empezando este camino en diversidad e inclusión están como, todavía no están muy cómodos en poner métricas, de ponerse más específica de lo que quiere a lograr. Definitivamente, a nosotros en el 2015 anunciamos que íbamos a tener dentro de Intel la representación del mercado, del talento del mercado, y pusimos las metas y eso hizo que, bueno, era 5 años al 2020, en lugar del 2020 lo logramos en el 2018 y recientemente actualizamos nuestras metas al 2030 y vamos a duplicar la presencia de mujeres en liderazgo, en puestos de liderazgo y de las minorías en liderazgo.
También vamos a incrementar en un 40% la representación de mujeres técnicas. Y es que, Krista, si uno no pone esas métricas, las cosas no pasan y hay que estar encima de revisar eso que nos decía Ricardo, qué hay dentro de los sistemas que nos puede en ocasiones llevar hacia atrás. Y bueno, con eso quisiera que Jason nos comparta 3 mejores prácticas que quisiera dejarle a la audiencia. Perdón, solo una más cosa sobre esto. Yo aviso a mis clientes también, sí necesito metas, pero no tiene que como comunicar las metas a todo el mundo. Puede ser interna. Hay muchas personas que piensan que tengo que hacer un compromiso público. No, en ese momento, especialmente si está empezando en este camino, no tiene que anunciarlos. Puede tener las metas internas para trabajar en esto y está bien. Y puede ser como metas como de 3 5 años, está bien. Y es más como, tiene que meter la diversidad e inclusión en la misma manera de que hace con los otros negocios, right? Ya tiene muchas métricas de todos el resto de negocios, debe ser lo mismo para la diversidad e inclusión. Sí, en la estrategia debe estar. Y muchas gracias por el aporte, porque definitivamente esto es una travesía en la que todos vamos juntos en este viaje y acompañándonos en el camino. Y exactamente, no deben sentirse presionados a que voy a publicar todo ya, pero debemos tomar acción. Gracias, Krista. Jason, adelante. Sí, yo creo que es importantísimo vivirlo como compañía. El tema de diversidad e inclusión, pues sí, las métricas son importantísimas porque nos llevan al siguiente nivel o nos empujan hacia el objetivo que queremos alcanzar, pero como compañías esto debe ser parte de nuestro ADN. Y así creo que yo lo que he aprendido, lo que he vivido en Procter, ¿verdad? Que esto es parte intrínseco de lo que vivimos día a día y de todo lo que hacemos, ¿verdad? Es un mensaje muy claro que viene desde top management, que esto es una prioridad para la compañía y que lo correcto, no solamente para la empresa, sino también para nuestros consumidores. Y si vemos el músculo que tenemos como empresas, ¿verdad? Siempre es hacer lo correcto. P&G es una de las empresas que más mercadea a nivel mundial, ¿verdad? Somos líderes en mercadotecnia y definitivamente si vemos el impacto que podemos generar a través de nuestros mensajes en nuestras campañas y la disrupción social que podemos tener a través de nuestras marcas, pues definitivamente se ve muy claro que esto que te digo que vivimos, ¿verdad? Es parte de nuestro ADN y yo creo que si abocamos a eso, pues vamos a tener organizaciones súper apasionadas con el tema. En todos nuestros grupos o Employee Resource Groups que manejamos dentro de la compañía, pues definitivamente lo vivimos y hay muchísima pasión para hacer las cosas mejores y pues a veces pues como compañías hay cosas que no tenemos tan claras, pero es un parte de una evolución, ¿verdad? Es un proceso de transición, somos una generación de transición como bien decías y pues vamos viendo los cambios poco a poco, pero lo principal es que sea parte de nuestro ADN y que cambie los cimientos como compañías y al final de cuentas pues eso va a generar todo el cambio en el end-to-end de nuestros procesos. Y aprovechando que mencionabas los ERGs, Employee Resource Groups o comunidades de colaboradores, grupos de afinidad, ¿podrías contarnos cómo esos grupos han ayudado a Procter & Gamble a acelerar ese viaje de diversidad e inclusión? Sí, es interesantísimo. Mi experiencia, mi core work en P&G, yo soy gerente financiero, pero tengo adicionalmente, o asumí esas responsabilidades con el tema de diversidad e inclusión hace muchos años. Cuando apenas empezábamos a tocar el tema de inclusión a la población LGBT, cuando todavía no era un tema tan abierto, no estábamos en la situación que vivimos actualmente. Y he vivido la experiencia desde mi historia, ¿verdad? Desde cuando inicié, donde teníamos ferias y la gente no pasaba por mi booth, que le daba vergüenza de que pensar que se estaban acercando a obtener información, era una persona gay, lesbiana o lo que sea, ¿verdad? La gente me evitaba, a pasar a 5 años después, ¿verdad? Y tener conferencias a nivel latinoamericano con más de 800 personas
siendo parte de realmente vemos cómo ha habido una evolución con este tema y definitivamente esto viene detrás del empuje que damos desde los grupos de recursos de empleados, ¿verdad? Nosotros creo que tenemos la responsabilidad de visibilizar oportunidades que existen en nuestras organizaciones, ¿verdad? Y buscar soluciones junto con los equipos. Perdimos a Jason. Mientras Jason regresa, les comparto también nuestra experiencia en ese aporte que hacen estos grupos de colaboradores en el avance de la diversidad e inclusión, porque en el caso de Intel tenemos el grupo, pero también tenemos los consejos. El consejo lo que hace es tener el grupo de los colaboradores a nivel de dirección o vicepresidencia con esa misma afinidad, y entonces ellos se convierten, y Krista lo mencionaba también en el estudio, en los sponsors de este grupo, y entonces eso permite el crecimiento, les dan mentoría, y hay una serie de programas que permiten ese avance, y lo que nos mencionó Ricardo en diferentes ocasiones, enfocarnos en la contratación, entonces asegurarnos que hay paneles diversos y que entonces traemos de estos grupos o comunidades de colaboradores a estos paneles, que además en la parte de progresión tenemos esa voz diversa asegurándonos que son considerados los colaboradores de diferentes grupos y perspectivas para la progresión y avance en su carrera profesional. Y eso definitivamente impacta la retención de los colaboradores. Jason, nos estabas contando, adelante. Sí, disculpa, no sé qué pasó, pero me sacó por un segundito. Pero sí, en general lo que les mencionaba era eso, que los grupos definitivamente identifican oportunidades y empujan a las organizaciones a solucionarlas, ¿verdad? Y pues hay muchísima pasión, ¿verdad? Que lo vemos en todas las áreas. Desde mi ERG, ¿verdad? Tengo pues equipos que se encargan inclusive de cómo apoyar a los brand managers para que tengamos un proceso de mercadeo inclusivo, dándoles esos tips de la forma correcta, lo que lo tenemos que hacer. Tenemos equipos inclusive, bueno, que trabajan directamente o enfocados en nuestras manufacturas, que es un perfil un poco diferente en cómo podemos llegarles en comunicación, ¿verdad? No todos los cambios tienen que ser disruptivos o del día a la noche, ¿verdad? Tenemos que hacer un proceso paulatino y pues definitivamente teniendo a las personas claves dentro de este recurso, dentro de la compañía, ¿verdad? Y que forman parte de este ERG, definitivamente dan una guía en cómo lo debemos hacer de la forma correcta y empujan a las organizaciones a hacerlo de una forma, y vamos viendo los pasos que se van dando. Lo que les contaba, ¿verdad? Para mí ha sido una evolución y yo he visto los pasos agigantados que hemos hecho como compañía en los últimos 8 años y pues bueno, muchísimas cosas más están por venir y creo que el ERG pues ahí tiene bastante que dar por los siguientes años. Excelente, muchísimas gracias, Jason. Krista, Ricardo, ¿quisieran agregar algo con respecto a estos grupos o comunidades en los diferentes estudios que ha realizado McKinsey? Si se ha visibilizado la importancia de estos Employee Resource Groups, como los conocemos en inglés, o comunidades de afinidad de recursos de empleados. Yo creo que lo único que quiero agregar, y Krista también sentiste en libertad de agregar, es que ayudan a la visibilidad, tanto para que aquellos que no conocen que eso existe, como para quienes se ven identificados en el grupo, puedan, o sea, sepan que existe, sepan que hay temas que se pueden hablar en conjunto, se puede educar. Entonces, se vuelven un vehículo muy importante para fomentar esa inclusión, ese sentido de pertenencia, como decía Jason, creo que quedó clarísimo en los ejemplos que dio, de cómo ayudan también a brindar capacidades a otras personas que tal vez no conocen del tema. Entonces se vuelve muy importante. Tal vez a donde se vuelve más beneficioso es donde hay suficiente masa crítica para que exista el grupo. Sin embargo, para empresas más pequeñas, aunque tal vez no exista masa crítica de, digamos, personas afrodescendientes o negras, por lo menos tal vez una empresa que no tiene suficiente masa crítica que explícitamente diga, vamos a declararnos o vamos a explícitamente decir que somos aliados de este tema o que somos aliados de mujeres en tecnología o que somos aliados de las personas LGTBQ, si no existe la masa crítica para esos grupos, pero si enhorabuena sí hay, es bueno que esos grupos existan porque se vuelven buenos vehículos para difundir mensajes, para crear ese sentido de pertenencia, etcétera.
Gracias, Ricardo. Es vital crear ese sentido de pertenencia. Y bueno, quisiéramos abrir el espacio para la audiencia. Si tienen alguna pregunta, que aprovechen que tenemos a Jason de Procter & Gamble, Krista y Ricardo de McKinsey, y yo estoy para servirles también. Si tienen alguna pregunta que quisieran compartir. Y mientras recibimos preguntas del público, yo quisiera, porque el día de hoy estamos hablando de la evolución sostenible. Y definitivamente en el tema de diversidad e inclusión es una evolución, como bien decía Krista, no tenemos que salir a reportar las métricas ya, ni hacerlo público, todo es parte de una evolución. Primero tenemos que conocer nuestros datos internamente, cómo estamos, hacer ese compromiso, luego tomar acción y luego colaborar para expandir el potencial del tema de diversidad e inclusión. Pero como estamos hablando de evolución sostenible, quisiera que cada uno de ustedes me comente en una frase o me comente cuál es su perspectiva de cómo la diversidad e inclusión puede contribuir a la sostenibilidad. Y empezamos con Krista. Eso es mi pensamiento cierre, right? Sí, si nos llegan preguntas, atendemos preguntas, y si no, estaríamos cerrando con esta frase. Okay. Sí. Ok, gracias. Hemos hablado mucho de la importancia de inclusión para retener talento en los lugares de trabajo, pero es importante también ser inclusivos en el mundo en el que vivimos. Somos todos ciudadanos de este planeta y debemos tratarnos de los unos a los otros con respeto. Entre más que yo trabajo en este tema, más reflexionó sobre mi día a día, cómo estoy comportando con mis vecinas, mi familia, y cómo puedo ser más inclusiva. Si cada uno de nosotros fuera un poco más inclusiva con nuestros pensamientos, palabras, comportamientos, yo pienso que ayudaría a hacer del mundo un mejor lugar. Muchas gracias, Krista. Ricardo. Creo que lo mencioné un poquito sobre los diferentes retos que estábamos viviendo como humanidad en este momento. Había hablado de la crisis de los contenedores y demás, pero también estamos entre una crisis ambiental sobre las emisiones de carbono, tal vez el poco progreso o el desilusionante progreso que ha habido sobre el Acuerdo de París, etcétera, los diferentes países. Tenemos demasiados retos hoy en día, son súper complejos y van a seguir siendo cada vez más complejos. Así que necesitamos de mayor diversidad y mayor formas diferentes de pensar posibles para llegar al mejor resultado o al mejor proceso posible para arreglar muchos de estos problemas. Inclusive tal vez tengo clientes en Estados Unidos también que son hospitales y clínicas y demás. También lo vemos aquí en Costa Rica, como ya este tema del COVID tiene en el tema de burnout o de agotamiento a diferentes tipos de población. O sea, cómo podemos resolver este tipo de problemas tan complejos, tan difíciles, que algunos requieren de respuestas más inmediatas, otros tal vez más a largo plazo, y mucho del vehículo para poder llegar ahí, parte no solo de los cimientos, sino de la forma en la que ya mismo podemos resolver estos problemas, es tener una mayor diversidad de pensamiento, de inclusión, para que estas ideas puedan surgir, para que las conversaciones correctas se puedan dar de la forma respetuosa que tienen que suceder para llegar a estos mejores resultados. Gracias, Ricardo. Jason. Yo creo que como compañías nunca debemos minimizar el impacto que tenemos para cambiar el mundo. Y bueno, yo lo veo, pues claramente P&G es una compañía gigantesca, ¿verdad? Pero indiferentemente de la empresa o el tamaño que tenga, tenemos un potencial gigantesco para hacer las cosas diferentes. Y bueno, si lo radico un poco a números de P&G tiene más de 12,000 empleados directos en Latinoamérica. Y si yo hago o si yo llego a través de mis colaboradores con este mensaje de inclusión, de respeto para todo el resto de la población, ese mensaje no solamente cascadea a los colaboradores directos, sino también cascadea a sus familias.
cascadea a todos nuestros empleados indirectos también que tenemos, a sus familias también. Y si además agregamos todo el impacto que tenemos en medios, siendo una de las compañías que más publicita a nivel mundial, haciendo campañas inclusivas, pues estamos siendo un motor gigantesco para hacer un cambio en nuestra sociedad. Entonces yo creo que como compañías, indiferentemente del tamaño, siempre hay que entender el impacto que podemos generar, la forma correcta en la que tenemos que actuar y con un mensaje muy claro que a mí me encanta de P&G, que es Leading with Love, ¿verdad? Nosotros lideramos con amor y siempre vamos a actuar as a force of good. Y lo más importante para nosotros es hacia nuestros consumidores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar la vida día con día? Y es entendiéndoles y llegándoles con esos esfuerzos, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues sí vemos que claramente pues genera un impacto a nivel, en este caso latinoamericano, pero tenemos todo el motor trabajando a nivel mundial que va en esto, ¿verdad? Muchísimas gracias, Jason. Bueno, definitivamente no estamos solos, no estamos aislados y todos estamos en esta travesía, en este barco juntos. Tenemos una gran responsabilidad y debemos ser conscientes, como bien lo decía Ricardo, la pandemia profundizó las crisis económica, la crisis de salud, la crisis ambiental, visibilizó los retos sociales que tenemos de inclusión. Y entonces el tema de diversidad e inclusión, que bien Krista lo decía, el respeto. Si nosotros quisiéramos resumir esto en una palabra, yo creo que el respeto nos ayuda a hacerlo y a ser intencionales en cómo nosotros estamos integrando no solamente las personas de diferentes grupos, sino además de diferentes experiencias, de diferentes perspectivas, para crear las soluciones que necesita el planeta. Y si parece que me dicen que no hemos recibido consultas, así es que podemos ir cerrando. Y yo quiero cerrar con la frase de uno de los fundadores de Intel, Robert Noyce: no nos quedemos atrapados en el pasado, salgamos y hagamos algo maravilloso. Muchas gracias, Krista, Jason, Ricardo, María Fernanda, te doy el pase. Que tengan muy buen día a todos. Hasta luego. Gracias. Carla, muchísimas gracias más bien a vos por moderar este panel. También muchas gracias a Krista y a Ricardo de McKinsey y a Jason de P&G. P&G no solo participa en este panel, sino que también es una de las empresas y organizaciones patrocinadoras. Muchas gracias P&G, a la Fundación Konrad Adenauer y al BAC Credomatic. Y quisiera, antes de que nos despidamos, recordarles que tenemos otra sesión en la tarde. Vamos a estar conectados durante 3 días más, pero hoy en la tarde, a partir de las 3, tenemos una sesión sobre la inversión en primera infancia y cuál es el rol que debe tener el sector empresarial para que esa inversión se haga de la forma correcta y sea una base para el desarrollo sostenible. Así que no se la pierdan, siempre por el canal de Eventia. También esta se va a transmitir por Facebook Live, la de la tarde. A todas las personas que nos han acompañado, muchísimas gracias. Y lo último que quisiera hacer para invitarles también a que no se conecten solo en la tarde, sino también mañana, es presentarles un video muy rápido de cuáles son los temas que tendremos el día de mañana que corresponde a la dimensión ambiental. De nuevo, muchísimas gracias, a seguirse cuidando y a tomar todas estas recomendaciones de mejores prácticas y de consejos para también invertir y desarrollar lugares de trabajos más diversos. Muy buenas tardes a todas y a todos. La Fundación Konrad Adenauer les invita a disfrutar del Día Ambiental de Evolución Sostenible. A continuación, te contamos sobre los desafíos que abordaremos en este día. El 2020 fue el segundo año más caliente registrado de la historia. El último informe del Panel Gubernamental de Cambio Climático indica que el aumento de temperatura es responsabilidad de la actividad humana y está amenazando nuestra forma de vida y nuestro futuro. Debemos mitigar sus efectos y adaptarnos a los cambios presentes y futuros que estamos viviendo, incluyendo los desastres y sus consecuencias. La acción es urgente.
El modelo económico de extraer, producir, desperdiciar está llegando ya al límite de su capacidad. La economía circular es una alternativa que busca redefinir qué es el crecimiento. Esto implica disociar la actividad económica para que no dependa del consumo de recursos finitos y eliminar los residuos del sistema desde el diseño mismo. ¿Dónde comenzar? La variedad de alimentos que comemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos, el clima que hace posible nuestra vida en el planeta, no existirían sin los servicios de la naturaleza. A pesar de todos los beneficios que nos brinda nuestra naturaleza, seguimos replicando dinámicas que ponen en riesgo su equilibrio. ¿Cómo alinear el desarrollo con el cuidado de la biodiversidad? El mundo cada vez está más urbanizado. No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos, nos movilizamos y administramos los espacios urbanos. ¿Cómo son y cómo nos movilizamos en las ciudades que necesitamos para un futuro sostenible? AED les invita a disfrutar la agenda del día y a sumarse a esta evolución colectiva hacia una Costa Rica sostenible. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Nos vemos. Buenas tardes.